México, he aquí tu campeón. Luis Alberto El Venado López tuvo una actuación sorprendente y ganó de manera contundente y magistral al inglés Michael Conlan con un brutal y devastador knockout en el quinto round. Pura determinación mexicana, el Venado dobló a Michael Conlan y retuvo su título mundial peso pluma de la IBF en Belfast, Irlanda del Norte. El de Mexicali atrapó a Conlan con un mortífero gancho de derecha al cuerpo que simplemente lo dejó sin aliento, lo sofocó, lo dejó todo sofocado y en la lona. Tremendo golpe al plexo solar que dejó a Conlan abatido, sin aire y sin esperanza de continuar peleando. El golpe fue tan contundente que la esquina de Conlan tuvo que tirar la toalla para detener a la aplanadora mexicana, que el día de ayer simple y sencillamente salió inspirado y con una determinación de acero. Muy bien parado, tirando golpes de gacela que hacían pedazos la diferencia de alcance, el Venado se fue acercando poco a poco a Conlan, quien de 5 rounds solamente peleó bien el cuarto. Una victoria que no deja lugar a dudas la calidad y el momento tan bueno que está pasando el Venado. Y después de esta victoria, el Venado en las entrevistas aseguró que está listo para ir contra todos los campeones. A lo que Lee Wood inmediatamente hizo también uso del micrófono, levantó la mano y no se quedó callado. Lanzó un reto al Venado López. Así que muy seguramente en los próximos meses estaremos disfrutando de este tirazo. Lee Wood contra el Venado López. ¿A quién vas y por qué? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Lee Wood contra el Venado López buscando la unificación de los campeonatos. El Venado López tiene mucha fuerza y una condición físico-atlética brutal, pero Lee Wood es un estilista que le puede complicar la situación al Venado, sobre todo si la pelea se va a hacer en Inglaterra y si se la llevan a la distancia. Si la pelea es en Inglaterra, los jueces estarán del lado de Wood, así que el Venado López tendrá que ir bien preparado y pulir su técnica. Es lo único que le hace falta, pulir la técnica. Enhorabuena, campeón, qué alegría y qué satisfacción le da el Venado López a México, la cuna del boxeo. Y pues no puedo decir lo mismo de Mauricio el Bronco Lara, que no ha reparado en poner pretextos para su apocalíptico fracaso. El Bronco Lara perdió la pelea desde la báscula. Mentalmente ya estaba quebrado. Perdió la pelea antes de subir al ring, excediéndose por 4 libras. Pero insisto, si el Bronco nos hubiera regalado un buen espectáculo, si el Bronco nos hubiera brindado una buena pelea, si hubiera demostrado corazón y cojones en el ring y hubiera noqueado a Lee Wood, el Bronco seguiría gozando del respeto y del apoyo de nosotros, el respetable público. Pero lo que más defrauda al respetable es que en la pelea contra Wood, el Bronco Lara peleó muy bien los 3 primeros rounds y después se desinfló notablemente. Desde el round 4 se veía un Bronco apático. Se veía que el Bronco Lara solamente fue a cobrar, se veía mal parado y a veces muy tonto. Tanto así que cuando Lee Wood tiró al Bronco, lo agarró muy mal parado y prácticamente solamente lo empujó y el Bronco se cayó a la lona. El Bronco no era Bronco, era solamente un burro con bríos de pura sangre. Así lo hizo ver Lee Wood el día de ayer con un boxeo elegante, estilista y muy inteligente. Sin salirse del guión, sin salirse de la estrategia, pudo contrarrestar un Bronco carente de valentía, carente de estrategia, que solamente salió a tirar pedradas y a cobrar. Y estas críticas las decimos con fundamento, no es criticar por criticar. Tenemos que reconocer cuando el boxeador hace buen trabajo y gane o pierda, se tiene que reconocer el estilo, la dedicación, las agallas, la técnica. Y todo esto que te estoy diciendo le faltó al Bronco, ni técnica, ni ganas, ni agallas. Hasta nos da a entender que se vendió, hombre. El Bronco Lara el día de ayer no fue ni la sombra de lo que estábamos acostumbrados a ver, simplemente se la pasó marcando golpes y corriendo como guajolote por el ring, mientras el fino Lee Wood lo acomodaba como quería. Y el Bronco Lara podrá poner todas las excusas del mundo, eso hacen los perdedores, poner excusas. El amor y la admiración del respetable público lo ha perdido. Pudimos haberle perdonado lo de la báscula, no hay problema. No dio el peso, no hay problema. Pudimos haberle perdonado que haya perdido, no pasa nada. Lo que no le perdonamos es esa pelea tan aguada. No le perdonamos la falta de entrega, la falta de ganas y la hueva con la que peleó. Al Bronco Lara, Lee Wood lo hizo ver como un simple burro con bríos de caballo pura sangre. El Bronco Lara simplemente fue un burro
De Caballo Bronco no tuvo absolutamente nada. Y les agradecemos mucho sus comentarios. Sigan comentando, ya saben que los leemos a todos. Es un gusto debatir y hacer contenido para ustedes, mi querida audiencia. El día de ayer fue un día de contrastes, un día de claroscuros. Por una parte disfrutamos de un venado salvaje dando golpes a lo loco, yendo al frente con el corazón en la mano, derrotando a un ex olímpico y dejando a México muy en alto. Y por el otro lado de la moneda, pues vimos a un burro desubicado, mal parado, sin concentración y sin vergüenza deportiva. Un burro que se subió a tirar pedradas y a cobrar. ¿Qué crees tú que le haya pasado al Bronco Lara? ¿Acaso fue víctima de la legendaria hueva mexicana? ¿O eres de los que opinan que lo boicotearon y que por eso no pudo ganar? Pues miren, decir que lo boicotearon sería decir que Lee Good peleó mal, sería menospreciar el trabajo de Lee Good. Se veía bastante bien preparado Lee Good. No puedo decir que Lee Good haya peleado mal, así es su estilo. El estilo de Good es el típico estilo inglés aburrido: saltar para todas partes, mantener alejado al rival con el jab y evitar el contraataque del contrario. Y todo esto aderezado con una técnica muy fina. Es un estilo que a nosotros los mexicanos nos aburre y no nos gusta, pero es efectivo, ya que el día de ayer ese estilo aburrido le fue suficiente para humillar al burro de Shrek. Muy mal el Bronco Lara, patético realmente, se caía de hambre y no puso ninguna resistencia. Lee Good no cometió errores, una pelea muy prolija, venció al Bronco Lara por una holgada decisión unánime. Las 3 tarjetas favorecieron al inglés con claridad. 2 tarjetas por 118 y 109 y la tercera por 116 111. Se vio pésimo el Bronco y no sé si se pueda recuperar después de esto. Después de esta humillación yo lo veo muy difícil. Quizás haya perdido el hambre. Quizás psicológicamente el Bronco ya se puso un límite y dice: hasta aquí llegué. Me conformo con lo que tengo, me conformo con lo que he hecho. Que no está mal, ¿verdad? También se respeta. Lo que sí es seguro que no vuelvo a ver nunca una pelea del Bronco Lara. Lee Good no cometió errores. Manifestó una gran técnica y mucha concentración. Y el Venado López, qué decir del Venado, tremendo. Esperemos que siga por ese camino. El Venado es un peleador muy fuerte, es un peleador muy persistente, que cierra distancias, que siempre va al frente y que aplasta. De esos peleadores aplanadoras que van y no los mueves, ¿eh? No creo que el Venado se venda. Si pelea como está peleando, puede poner en serios predicamentos a Lee Good, aunque desde mi punto de vista la pelea de Lee Good contra el Venado debería de ser en Las Vegas. ¿No lo creen? Tú sabes, por eso de las suspicacias. Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Y si apenas vas llegando a Richie Blog, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Mis amigos, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias por su atención. Richie, mi hermano, mi amigo del alma, qué bien la pasamos en el en vivo de ayer. Este es el mejor trabajo del mundo y qué mejor que tenerte como socio. Mi querida audiencia, les mando un abrazo enorme desde León, Guanajuato, la ciudad más hermosa del planeta. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios, porque Dios es la clave para el éxito y sin Dios no soy nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador. Solo una cosa más, antes de irme, espero que el tiro de Lee Good contra el Venado López sea una realidad próximamente. Yo quiero leer tus comentarios.
¿Crees que el venado, con su estilo desordenado pero con mucho corazón, pueda derrotar al prolijo estilo del inglés? ¿Crees que el mexicano pueda unificar en Inglaterra? La pelea de Lee Good contra el Venado López debería de tener también una cláusula de revancha inmediata en caso de que el inglés perdiera. Escríbenos tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales. Eso sí, te lo agradeceríamos de todo corazón.